Ustedes eligieron el precio de la nafta, vamos a ver si está caro, si está barato, cómo está la situación, si era más caro antes que ahora, si era más barato antes que ahora, por qué. Todo eso vamos a tratar de ir respondiéndolo, mientras tanto podemos ver la gráfica. Y sí, la gráfica está puntualmente desde el año 2008, así que podemos ver que hoy estaría muy superior supuestamente, pero esta gráfica llega hasta enero 24, no llega hasta octubre. Ya vamos a ver la gráfica completa de antes del 2008 y de después de enero del 24. Para no hacer tan largo el video, no nos vamos a abarcar con las noticias desde el año 2000, 2001, porque si no, no terminamos más. Así que vamos a utilizar las noticias desde el 2021 hacia adelante y vamos a hacer un resumen de lo que es antes. Bueno, 2021 ya empiezan los desabastecimientos de nafta por los controles de precios. Pero esto va por dos motivos esenciales. Primero, porque el control se estaba por poner, lo que quiere decir que se iba a profundizar este problema. ¿Por qué? Porque la gente había perdido su poder adquisitivo durante la pandemia y posterior a la pandemia, lo que hacía que no se pudiera vender, por lo menos hasta el punto de equilibrio. No se llegaba y por lo tanto no había con qué darle. Lo que significa que a través de un control de precios, la oferta iba a disminuir y la demanda iba a aumentar, llevando a desabastecimientos que sí los tuvimos. Como los controles de precios trajeron desabastecimiento, y no solo en la nafta, sino en otros servicios también y en otros bienes también, ¿qué hicieron puntualmente con la nafta? Sí, dar una baja de impuestos a través de un congelamiento de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado recaudaba menos, pero no redució su déficit fiscal, lo que llevó a que se agudizara el déficit fiscal, agravando la situación, aumentando la emisión. Pero de esta forma decirle a los productores de nafta, vendan en forma interna porque tienen menos impuestos. No, eso era una forma artificial de bajar impuestos, no era una baja real de impuestos. Aún hecho esto, la nafta no estaba. Había desabastecimiento, los lugares que tenían colas enormes, afectando también al tránsito, dicho sea de paso, tanto en rutas como en las ciudades. Ahora, todo esto vencía el 31 de diciembre. Entonces, a la gente ya no le importaba si tenía que pagar más caro la nafta porque quería tener nafta. Vamos a ponerlo así, los remiseros sin nafta no trabajan. Los transportistas sin nafta no trabajan, los camiones sin gasoil no trabajan. O sea que ya no les importaba si tenían que pagar de más, con tal de poder cargar el tanque. Ahora, para Sergio Massa, habían 4 motivos por los cuales había faltante de nafta. Irónicamente, como siempre les digo, se agarran de medias verdades. Por ejemplo, el primer punto es temor a una devaluación. ¿Por qué habría temor a una devaluación? Porque anteriormente, ya habiendo control de precios, se hizo una devaluación bastante fuerte, pero culparon al FMI y no se hicieron cargo, llevando a que todas las empresas perdieran dinero y no iban a permitirse otra vez perder dinero a base de una devaluación, a base de los controles de precio. Entonces sí, tiene razón con que habían muchas empresas que guardaban stock, pero era por eso mismo, porque no sabían si realmente Massa iba a cumplir su palabra con no devaluar o iba a devaluar y que se jodan todos. El segundo punto nos muestra en evidencia la falta de conocimiento de economía sobre Massa, pero porque es abogado, no es economista. Y esto tiene mucha importancia porque habla de un rumor de descongelamiento de precios. ¿Por qué habría un rumor de descongelamiento de precios? Bueno, fui muy duro ayer y lo reitero. Si no normalizan, no se sale más un barco de exportaciones. Básicamente, ¿por qué? Lo que tiene que saber la gente, las empresas petroleras argentinas están batiendo récord histórico de producción este año. Y no tiene nada que ver. Primero, porque el precio no lo determina el costo. No lo determina de que si tenés una producción récord y por lo tanto te bajaron los costos, eso va a ser el precio. No lo determina eso, lo determina la demanda. Y por lo tanto, ahí está el detalle. No importa si tenés costos bajos, si la demanda es alta, el precio va a ser alto. Ahora, si tenés costos altos y la demanda es baja, y bueno, el precio va a ser mucho más bajo y la rentabilidad mucho menor también. Si a esto además le agregamos el control de precios, ¿qué va a pasar? Que las empresas van a preferir 1000 veces exportar afuera que venderlo adentro. Por una cuestión simple, pongámoslo así, vos, si tenés 2 mercados para vender, en uno te dicen lo vas a vender a 60 centavos de dólar y al otro lo vas a vender a $1.10. ¿Con cuál te quedas? Y evidentemente te vas a quedar con el $1.10, aunque sea un poco mayor el costo, porque la diferencia en rentabilidad es mucho mayor y a vos te va a convenir. En el punto 3 tiene bastante razón y es la guerra Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Porque sí, eso trajo que varios países exportaran menos, lo que quiere decir que por más de que tuviéramos producción récord, el mercado internacional estaba menos abastecido que antes de este conflicto. Entonces, la demanda no modificó, pero la oferta redució. Entonces, menos oferentes, más demandantes, y el precio te va a aumentar. Entonces, sigue siendo lo mismo.
al productor le conviene vender afuera del país que adentro. No faltan los dólares para importar. Las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones, compensando con sus importaciones de manera tal que no tiene nada que ver con la bajada de barcos en el tema del Banco Central, aclaró el titular del Palacio de Hacienda. Primero, ¿cierto? Trabajan a base de anterioridad, pero tampoco está mencionando que las exportaciones con el cepo ganan menos. Entonces, es una de cal y una de arena, porque al fin y al cabo, una empresa quiere ser lo más rentable posible. Si vos le sacás por un lado y le estás dando por el otro, bueno, ¿cuál es más? ¿Lo que le estás sacando o lo que le estás dando? Y bueno, se le estaba sacando mucho más de lo que se le estaba dando y por eso mismo preferían el mercado internacional que el local. Porque al fin y al cabo, sí, con esa diferencia del dólar, aún así le salía mucho más a cuentas que venderlo adentro. Y el tema de que no falten dólares, y podríamos discutirlo porque dependería de la cantidad de reservas de ese momento, porque cuando dejaron el gobierno, faltaban reservas, faltaban dólares, y no había con qué darle. Así que dependería mucho de la situación, porque primero, sí, la falta de dólares cuando se fue Massa del gobierno, sí, era un problema muy serio, muy grave. Pero, ¿por qué? Porque justamente todos los dólares lo estaban utilizando para ver cómo poder mantener el mercado local abastecido, en vez de sacar los controles de precio. Llegamos a enero, 75% de aumento en menos de un mes. Uf, ¿verdad? Bueno, acá hay una explicación muy simple y es, los controles de precio vencían el 31 de diciembre, pero se adelanta un poco, así que sí, los precios empezaron a aumentar antes del 31 de diciembre. Por eso tuvimos 25,5 de inflación en diciembre y un 23 en enero. No es porque Milei, no, fueron los controles de precios, se sacó y la inflación reprimida impactó. Y el combustible, al ser un bien transable, depende muchísimo del valor del dólar, porque al fin y al cabo un bien transable es aquel que tiene mercado internacional. Entonces, al devaluarse 118% en diciembre, impactó en el precio de la nafta. Sacando encima los controles de precios, impactó fuertemente en la nafta. Ahora, eso no quita de que la nafta estaba en enero 700 pesos. Para julio ya tenemos 110% de aumento, pero ¿por qué? Bueno, la inflación siguió su curso. Recordemos que la emisión monetaria no se cortó el día 1 y por lo tanto eso seguía impactando. Además, sí, se seguía emitiendo, pero también se empezó a sacar plata de circulación. Por eso es que durante un par de meses tuvimos varios problemas con los cajeros que no tenían plata, que no tenían billete, que un desastre. Y era por eso, porque justamente se estaba sacando dinero físico de la calle para controlar el impacto monetario que hubiera en el mediano y largo plazo de la última emisión generada. Pero la emisión monetaria no sigue hasta el día de hoy porque ya se paró hace varios meses atrás, no se emite más. Y ahora, ¿por qué entonces sigue aumentando la nafta? Y bueno, eso viene primero porque los precios todavía no terminaron de llegar a su acomodo total. Eso como punto 1. Como punto 2, la devaluación de 2% mensual sigue su curso y por lo tanto eso también impacta en precios. Llegando de esta forma a octubre, donde el precio de la nafta rondaba los 1.153 pesos. Obviamente no es el mismo precio de hoy, pero para darnos una idea. Bueno, pasemos a las gráficas para ver el precio histórico y si este valor está bien o está mal. Empecemos con el 2006. ¿Por qué 62 centavos de dólar? Bueno, 2001 tuvimos esa enorme crisis en el país. Para el 2003 ya se había devaluado de 1-1 a 3-1, lo que quiere decir que el salario real de la gente había caído a 1/3. Entonces, la oferta y demanda se había modificado. La gente ya no podía pagar el valor real de la nafta y por tanto se tenía que buscar ese punto de equilibrio y llegó a ese valor. Entonces, ¿qué pasó cuando las cosas empezaron a estabilizarse? Ahora, para el 2010 estaba en 96 centavos de dólar y subiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque la situación ya más o menos se estaba estabilizando, tanto en Argentina como a nivel internacional, y llevó a que el precio vaya a trepar a sus valores reales. ¿Qué significa esto? Que sí, la nafta empezó a correr, y lo lamento, porque si nosotros nos ponemos a ver, en el 2012 llegó a su pico más alto en valor, $1.46 por litro. Esto se dio más que nada por el tema internacional, pero ya una vez completamente estabilizado el asunto, llegamos para el año 2015 aproximadamente a los valores reales, históricos de la nafta en Argentina. $1 por litro. Ahora para el 19, sí, ¿por qué bajó el precio de la nafta en términos dólar? La brecha cambiaria porque ya había cepo. Y sí, eso también impacta, porque al fin y al cabo esto se mide a base de dólar oficial, pero el precio real es el dólar paralelo. O sea que, midiéndolo realmente,
no estábamos en precios reales. Lo que nos lleva el año 2023, 69 centavos de dólar, con un pico anterior. ¿Y ese pico de qué es? Es más, ¿por qué bajó tanto y después hubo un pico y después volvió a caer tanto? Simple. Primero, controles de precios. Los controles de precios dejaron estancado el precio de la nafta en términos nominales más no reales. O sea, el valor del dólar seguía su curso, pero la nafta estaba congelada. Por eso vemos que va cayendo el precio de la nafta. El pico es cuando vencen los controles de precio, se permite el aumento. Y bueno, ¿qué pasa después de eso? Otra vez, congelamiento de precios. Entonces, vuelve a caer. ¿Cuándo empieza a subir? ¿Por qué sube? Porque los controles de precio se sacaron. Entonces la nafta empezó a trepar a su valor real. Esto está muy ligado al valor del dólar, al tipo de cambio y al cepo. Porque si nos ponemos a analizar de que el valor del dólar real iba moviéndose lentamente, pero el paralelo bruscamente, y la brecha era cada vez mayor, por eso la caída iba constantemente hasta que se permitían las paritarias cuando vencían los controles de precio. Ahora, llegando con Milei, podemos ver que ahora, en octubre, cayó un poco la nafta. ¿Por qué? Porque inclusive ya no es que, wow, superamos el pico máximo, estamos en valores muy atípicos. Estamos en $1.06 y aún así, con cepo, lo que quiere decir que todavía ni siquiera es el valor real de la nafta. Se podría esperar que aumente un poco más la nafta en términos nominales, pero teniendo en cuenta de que no es 1, sino que es 1.06, podemos hablar de que estamos bastante cerca del valor real de la nafta. Y acá hay varias aclaraciones. Primero, ¿por qué estoy seguro de que el valor de la nafta en términos nominales va a seguir creciendo un poco más? Porque todavía se está devaluando. Devaluación de 2% mensual significa que va a impactar en los precios transables, aquellos que tienen valor internacional. Entonces, sí, una vez eliminado el cepo ya podemos hablar de otra historia, de otro cuento, pero por el momento es lo que tenemos, por lo menos hasta que el cepo desaparezca. Por eso es tan importante y es tanto lo que Milei insiste en que no va a devaluar para sacar el cepo. Porque, primero, da confianza evitando el conflicto que tuvo Sergio Massa con el tema de no voy a devaluar. Entonces, evita esa cuestión de expectativa de este va a devaluar y nos va a cagar. No. Entonces, es una forma de mantener el ritmo de los precios acorde a como la economía lo necesita. Segundo, sí, eso no quita de que se va buscando sacar el cepo, se va buscando eliminar esto para que los precios tengan ya un precio real, así como los salarios también ya puedan ir hacia un precio real. Entonces, es mucho lo que falta acomodar. Y bueno, la nafta da el punto exacto para hacer toda esta conclusión. Como este es el primer video de miembros, hay dos cosas que quiero preguntarles. La primera, ¿prefieren discutir el siguiente tema del siguiente video para miembros en este video? ¿O prefieren que lo hagamos a través de una encuesta o a través de una publicación de la pestaña comunidad? Esa es una. Y la otra es, ¿quieren ustedes que estos videos después se habiliten para el canal o que solamente queden en la sección miembros? Esa decisión es completamente de ustedes.